Buenos días a todos. A ver, vamos con la segunda clase de derivadas. Hoy toca el segundo apartado y sabéis, si recordáis el índice, toca ver una regla bastante facilita y que utilizan los matemáticos para encontrar las derivadas de determinadas funciones. Como vosotros sabéis, que ya habéis visto algo en física, termináis aprendiendo de memoria cómo se calcula la derivada de no sé qué función y de no sé qué otra, y te aprendes una fórmula y listo. Pero claro, los matemáticos, para llegar a esa fórmula pues no pueden inventarla así porque sí, tienen que demostrarla. Entonces yo lo que os doy en esta pregunta es una reglita bastante sencilla, bastante práctica, bastante fácil para calcular la derivada de cualquier función en un punto. Y evidentemente esa regla o esa formulita no es otra cosa que aplicar la definición que vimos ayer de derivada. Entonces lo que hago hoy es poneros 3 ejemplos, os los explico despacito, los copiáis en el cuaderno, entendiéndolo a ser posible, y una vez entendidos estos 3 ejemplos hechos por mí, pues os pondré un par de ellos o 3 para que practiquéis vosotros. Pues venga, vamos con el ejemplo 1. La primera función que os doy es una función polinómica f de x igual a menos x cuadrado más 5x. Y lo que nos pide en el ejercicio es calcular f' de 1, es decir, la derivada de esta función en x igual a 1. Pues venga, primer paso. El primer paso es calcular f de 1 más h. Me dicen calcule la derivada en 1, pues yo tengo que calcular f de 1 más h. F de 1 más h significa que donde pone x yo tengo que poner 1 más h. Entonces pongo menos 1 más h entre paréntesis al cuadrado más 5 por 1 más h entre paréntesis. Siempre entre paréntesis. Hago esas operaciones con cuidadito, que lo primero es un producto notable y ese menos cambia todos los signos de los 3 términos de ese producto notable, y luego más 5 por 1 y más 5 por h. Muy bien, y una vez organizado todo eso, lo hacéis y os dais cuenta que queda menos h cuadrado más 3h más 4. Pues ese es el valor de f de 1 más h. El segundo paso. Bueno, el segundo paso es calcular f de 1. Pues calculo f de 1. ¿Cómo calculo f de 1? Pues me voy a mi función que me han dado y donde pone x, ahora no tengo que poner 1 más h, ahora tengo que poner 1. Mucho más fácil. Entonces pongo un 1 y haciendo las operaciones me queda 4. Ya tengo el segundo paso. Ya he calculado f de 1 más h y f de 1. El tercer paso, los resto. Tengo que hacer f de 1 más h menos f de 1. Pongo f de 1 más h, que ya lo había simplificado antes, me había quedado esto. Le resto f de 1, que me había quedado 4, es decir, pongo todo esto menos 4. Todo esto menos 4. Y al hacer esas operaciones se me va el más 4 con el menos 4, con lo cual me queda menos h cuadrado más 3h. Una vez que he hecho la resta de f de 1 más h menos f de 1, el cuarto paso ya es escribir la definición, que sabéis que es un límite, y calcular ese límite. ¿Cuál es la definición? Bueno, pues la definición es f' de 1 es el límite cuando h, cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 partido de h. Esto es igual a límite cuando h tiende a 0, y ahora todo esto de aquí lo he calculado en el paso 3 y me ha quedado menos h cuadrado más 3h. Pues yo pongo menos h cuadrado más 3h partido por h. ¿Qué ocurre? Pues mirad, lo que ocurre es que si yo ahora calculo el límite de esta expresión algebraica, me queda 0 arriba y 0 abajo. 0 partido por 0. La indeterminación 0 partido por 0, sabéis que se resuelve descomponiendo en factores simples y simplificando. Es decir, arriba lo que hacemos es que sacamos factor común h, teníamos menos h cuadrado más 3h, pues sacamos una h fuera. Y ahora esta h del factor común se simplifica con la h del denominador. Y me queda entonces límite cuando h tiende a 0 de menos h más 3. Límite cuando h tiende a 0 de menos h más 3, pues evidentemente como h tiende a 0, pues esto se va a 0 y me queda 3. ¿Cuál es entonces
el valor de la derivada en 1, es decir, ¿cuánto vale f' de 1? Pues vale 3. Vamos con el segundo ejemplo. Ejemplo 2. Bueno, el ejemplo 2 que he elegido es una función racional. Una función racional, es decir, una función con denominadores, y la que he cogido bastante facilita. F de x es igual a 3 partido por x menos 2. Y me pide que halle la primera derivada, o sea, la derivada de la función en x igual a 4, en 4. O sea, f' de 4. Primer paso, tengo que calcular, como me lo piden en 4, tengo que calcular f de 4 más h. Calculo f de 4 más h, es decir, donde pone x pongo 4 más h. 3 partido por 4 más h menos 2. Donde ponía x menos 2 pongo 4 más h menos 2. Y me queda esto. Paso 2, calculo f de 4. Y al calcular f de 4 pues me queda 3 medios. Tercer paso, resto estos dos valores. Es decir, es esta fracción menos esta fracción. Cuando tengáis una resta de dos fracciones, sabéis que lo primero que hay que hacer es restarla. Es decir, esta expresión hay que ponerla un poquito más ordenada y más bonita. Y ordenarla y más bonita significa siempre denominador común. Pues vamos a hacer el denominador común, que de h más 2 y 2 significa que tengo que coger los dos términos, el 2 y el h más 2. Entonces mi denominador común es 2 por h más 2. Ahora, 2 por h más 2 entre h más 2 es 2. Por el 3 de arriba, 6. Menos 2 por h más 2 entre 2, me queda el h más 2 por el 3 de arriba, menos 3 por el h más 2. Quito este paréntesis, se me va el 6 con el menos 6 y me queda entonces que la resta, esa que tenía que hacer en el paso 3, es menos 3h partido 2h más 4. Muy bien, voy al paso 4. Y el paso 4 es ya aplicar la definición, es decir, calcular f' de 4. F' de 4 es límite cuando h tiende a 0 de f de 4 más h menos f de 4 partido por h. Esta es la definición que tenéis que saberla, pues ya veis, como el abecedario. Entonces, f de 4 más h menos f de 4 lo hemos calculado en el paso 3 y hemos visto que era esto, menos 3h partido 2h más 4. Muy bien, esto es este numerador. Si nosotros dividimos todo por h, realmente lo que estamos haciendo es multiplicar por h este denominador. ¿Vale? Si yo tengo que dividir todo esto, repito, por h, como estoy dividiendo, la h tiene que ir al denominador que es el que divide, es decir, que me va a quedar aquí abajo 2h cuadrado más 4h. Lo pongo aquí. Límite cuando h tiende a 0 de el menos 3h que teníamos partido por, y antes teníamos 2h más 4, pero ahora como he dividido por h, pues me queda 2h cuadrado más 4h. Bien, pues ya tengo puesto el valor, o sea, el límite que tengo que calcular. ¿Qué ocurre? Que h tiende a 0. Cuando yo coloque h tendiendo a 0 en todo esto, me queda 0 arriba, 0 abajo. Indeterminación 0 partido por 0. ¿Qué se resuelve? Descomponiendo factores y simplificando. Mirad, no hace falta ya ni que perdamos el tiempo en sacar factor común h. Si queréis lo sacáis. Pero mirad que realmente esta h se me va con una de aquí y otra de aquí, que sería la que yo sacaría factor común. Bien, entonces me va a quedar menos 3 arriba y abajo 2h más 4. 2h más 4. Ahora que ya he simplificado, es decir, que he quitado la indeterminación, vuelvo a calcular el límite. Y dice h tendiendo a 0, es decir, que 2h tiende a 0, con lo cual me queda menos 3 en el numerador, 4 en el denominador. ¿Cuánto vale f' de 4? Menos 3 cuartos. Muy bien, vamos al tercer y último ejemplo, que es lo último de la clase de hoy, y ya como voy a venir haciendo en este tema, os pondré 2 o 3 hechos por mí y 2 o 3 para que hagáis vosotros. Bueno, vamos con el ejemplo tercero. Bien, el ejemplo tercero me dice que calcule la derivada
de la función f de x igual a x cuadrado menos 4x en los puntos de abscisa menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Es decir, me pide f' de menos 1, f' de 0, f' de 1, f' de 2, f' de 3 y f' de 4. ¿Os imagináis si tuviésemos que hacer 6 veces la definición de antes? Pues sería un horror. Sería fácil, pero eterno, muy largo. Entonces, ¿qué es lo que se nos ocurre? Pues se nos ocurre lo siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer es, en lugar de calcular f' de menos 1, f' de 0, f' de 1, etcétera, etcétera, vamos a calcular f' de una x cualquiera. Bien, vamos a coger un punto genérico, cualquiera, y en lugar de llamarlo menos 1, 0, 1, 2, 3 o 4, lo vamos a llamar x. Y vamos a calcular la f' en x. Bien, y una vez que tengamos calculada la f' en x, pues ya luego lo particularizamos. Bien, entonces, vamos al paso 1. Repito, yo no voy a hacer f' de menos 1, f' de 0 y f' de 1. Voy a hacer f' de un x cualquiera. Como voy a hacer f' de un x cualquiera, el paso 1 va a ser calcular f de x más h. F de x más h significa que donde pone x tengo que poner x más h. Si mi función era x al cuadrado menos 4 por x, yo en lugar de poner x al cuadrado voy a poner x más h al cuadrado. Y en lugar de poner menos 4 por x, voy a poner menos 4 por x más h. Bien, entonces vamos a sustituir, repito, donde pone x, vamos a poner x más h. Lo coloco, hacemos las operaciones con cuidado con este signo menos y con cuidado que esto es un producto notable, cuadrado al primero, cuadrado al segundo y 2 por x por h, que a nadie se le olvide el doble producto. Una vez que tenemos f de x más h, ¿cuál es f de x? Pues f de x es la que me han dado, f de x es f de x cuadrado menos 4x. Tercer paso, tengo que restar estos dos valores, a f de x más h le quitamos f de x, a f de x más h le quitamos todo f de x. Quiere decir ahora, mirad, que con este menos x cuadrado se me va esta x cuadrado de aquí. Y este menos menos más 4x se me va este menos 4x de aquí. Con lo cual me queda el 2x más h, el h cuadrado y el menos 4h, que lo pongo aquí. Ese es el valor de esa recta. Ahora vamos al cuarto paso. Y el cuarto paso era aplicar ya el límite. ¿Cuál es f' de x? Porque ahora no estamos haciendo f' de 1, ni f' de 4, ni de 0. F' de 1 genérico, x. Pues f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Bien, ¿qué tengo que poner arriba en el numerador? Pues tengo que poner arriba en el numerador justo f de x más h menos f de x, es lo que yo tengo que poner aquí, es decir, estos tres términos de ahí. Eso es lo que pongo en el numerador. Y en el denominador mi h partido por h. Claro, cuando yo haga este límite, cuando h tiende a 0 de esto partido por esto, mirad que tengo h, tengo h, tengo h, es decir, arriba tengo 0 y abajo tengo 0. Me queda 0 partido por 0. Indeterminación, siempre indeterminación, que se resuelve sacando factor común h o, si sabéis simplificar directamente, simplificamos directamente una h de este término, una h de este término y una h de este término, que sería la que saldría fuera factor común y se iría con la h que divide. Entonces me queda 2x más h, porque la otra se ha ido, menos 4, porque esta también se ha ido. O sea, me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h menos 4. Y como ahora ya que he simplificado, vuelvo a aplicar el límite y como dice que h tiende a 0, pues esta h se me va a 0 y me queda 2x menos 4. ¿Cuál es entonces la derivada de la función f en x? En un punto genérico x, 2x menos 4. Bueno, pues ya tengo la derivada en un punto genérico. Si ahora tengo que calcular la derivada
exactamente en el 0, en el -1, en el 8 o en el 27.000, pues ahora voy a sustituir donde pone X, voy a poner el número que me piden. Y como me están pidiendo, sería nuestro quinto y último paso en este ejercicio. Bien, repito, hemos calculado a ver si lo pongo, f' genérica, f' de x en un punto cualquiera, y nos ha salido 2x menos 4. ¿Por qué hemos hecho en un punto genérico x? Porque en esta ocasión no me piden solo f' de 1 o f' de 4, me piden 6 valores diferentes, entonces es más fácil calcular el genérico. Y ahora, f' de menos 1, pues aquí pongo un menos 1. f' de 0, pues aquí pongo un 0. f' de 1, aquí pongo un 1. f' de 2, 2 por 2, 4, menos 4, 0. f' de 3, 2 por 3, 6, menos 4, 2. f' de 4, 2 por 4, 8, menos 4, 4. Y habríamos calculado las 6 derivadas. La derivada en 6 puntos diferentes. ¿Cómo? Pues lo hacemos genérico y después particularizamos. Bueno, y esa es toda la teoría de hoy. Corto y os cuento qué ejercicios practicáis. Y me lo copiáis todo, por favor, en el cuaderno, despacito y entendiéndole. Hasta luego.